Saludos. En esta ocasión les voy a hablar sobre la epistemología. La epistemología es el estudio filosófico sobre la naturaleza y alcance del conocimiento. Se le conoce también como ciencia de segundo orden. Veamos sus antecedentes. En la historia de la filosofía, que está dividida en filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea. Además, veremos filosofía latinoamericana. En la filosofía antigua encontramos a Tales de Mileto, 620-560 a.C. Este se preguntará por el origen de las cosas, y para él el origen será el agua. Posterior a él estará Anaxímenes, quien considerará que todo proviene del aire, cosa que Heráclito negará y afirmará, al contrario, que todo proviene del fuego. Características de esta época es la búsqueda del arjé, es decir, el elemento esencial de todo lo que existe, y esa búsqueda será a través de la naturaleza, dando paso así del mitos al logos. Esta filosofía antigua está dividida en 4 etapas. La primera es la etapa cosmológica, donde se buscan respuestas a lo que existe al origen de las cosas a través de los elementos de la naturaleza. Sigue la etapa antropológica, donde ahora el hombre se pregunta por sí mismo, y de esta época podemos destacar al filósofo Sócrates. Sigue la etapa de los grandes sistemas, donde se da la recopilación de los escritos filosóficos. Aparece aquí el filósofo Platón, quien será el primero que se pregunte qué es X, y de esta manera se da inicio a la epistemología. Platón fundamenta el conocimiento a través de los recuerdos con la teoría de la reminiscencia. Contrario al pensamiento de Platón estarán los fundacionalistas, quienes dirán que hay una proposición fundante, pero que no es posible llegar hasta ella. Los escépticos también dirán que no existe el conocimiento y que éste se encuentra atrapado en la razón. Llegará Aristóteles y dirá que hay 2 formas de conocimiento. Uno es las sensaciones y el otro la experiencia. Dice que el conocimiento se da en el arte. Nos hablará él también sobre la causa y el efecto. Y por último encontramos la etapa helenístico-romana, donde los romanos se apoderan de los griegos y se crean las escuelas moralistas. Pasamos entonces a la filosofía medieval, con el movimiento de la escolástica. Quien protagoniza ese movimiento es San Agustín, y afirmará que solo la fe, platonizando el cristianismo. Seguido a ese movimiento encontramos al movimiento patrístico con Santo Tomás de Aquino, donde se va a unir la fe y la razón. Pero ya en la última parte de esta filosofía medieval encontraremos a Guillermo de Ockham, quien dirá que la Iglesia no tiene nada que ver con la razón y separará fe y razón, dejando solo la fe. Características de la epistemología durante esta etapa medieval: podemos decir que la ciencia solo se podía hacer ciencia desde la fe. Además, se da el nacimiento de las escuelas catedralicias y el nacimiento del trivium y el quadrivium. Posterior a esta filosofía medieval, nos introducimos a la filosofía moderna, que estará caracterizada porque allí se cambia a Dios por la razón. Encontramos al filósofo Descartes, quien dirá que solo la razón, siendo él el fundador del racionalismo, cosa que más adelante dirá John Locke, que aprendemos por la experiencia, y este se convierte en el fundador del empirismo. Pero a él le seguirá Immanuel Kant, quien unirá razón y experiencia, fundando él también el criticismo. Pasamos de inmediatamente a la filosofía contemporánea,
con Hegel, que plantea la idea de un espíritu absoluto que va en camino hasta llegar al pleno conocimiento. De esa época también es Marx. Características de esta filosofía contemporánea. Se estudia la realidad circundante del hombre. Esta también se estudia principalmente el lenguaje, la lógica, la existencia y la ética. Y por último, encontramos la filosofía latinoamericana, dividida en tres partes: filosofía del indio, filosofía del invasor, donde llegan los europeos a imponer su pensamiento en algunas culturas de Latinoamérica, y filosofía en construcción, que es la filosofía que actualmente encontramos. Este video ha sido presentado por Roberto Peguero Chales, primero de filosofía. Muchas gracias.